nuevo año, esto quiere decir que hay nuevas bendiciones, nuevos milagros, nuevos retos, nuevos desafíos y nuevas conquistas. Bien, mis amados, les dije que iba a compartir unos principios de la Biblia. Y tal vez estas cosas no sean las que la gente quieran oír necesariamente, pero la iglesia necesita oír estas cosas. Y hoy quiero hablarles de un principio que se llama el principio de reconocer la autoridad espiritual. Una de las cosas que trae avivamiento sobre una nación, sobre una ciudad y aún sobre una iglesia, es que la gente comience a reconocer la unción que Dios pone en los hombres y en las mujeres de Dios, la autoridad espiritual que está sobre la gente. Según lo que dice la Biblia en Efesios, si usted lo lee conmigo, busque Efesios capítulo 4, desde el verso 8, que está hablando de mi Señor Jesús. Jesús, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice el verso 8 de Efesios 4. Y dio dones a los hombres. Y esto es que subió, que no, si también, habiendo descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió, él mismo también subió por encima de todas las cosas, para llenarlo todo. Luego dice el versículo 11, en el cual quiero centrar mi mensaje. Él mismo. ¿Quién es el mismo? Jesús. El que subió, el que bajó a las partes más profundas, llevó cautivo a la cautividad y luego subió por encima de todo para llenarlo todo. Él mismo también constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. Pero hay una finalidad por la cual Dios llamó a algunas personas, especialmente al ministerio. El ministerio, el estar pastoreando una iglesia, el hecho de ser llamado a servir a Dios. Quiero que lo entiendan, no es que alguien quiso ponerse de pastor o alguien quiso tomar esto. Se requiere un llamado de parte de Dios. Yo entiendo que en este tiempo hayan muchos puestos por ellos mismos, que se pusieron ellos, Dios no los puso. Pero el hecho de que hayan unos que Dios no los haya puesto, no quiere decir que no existamos algunos otros que Dios nos haya llamado para este ministerio pastoral, apostólico, profético. Él mismo nos llamó, ¿para qué? Para sentirnos más grandes que otros, para decirle a los demás que tenemos más espiritualidad que otros. No, la finalidad de un ministerio es, dice el verso 12, para perfeccionar a los santos, o sea, a ustedes. Aleluya. Y dígale a su hermano, aunque usted no lo crea, Dios te ve santo a ti ya. Aleluya. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio, para la edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. La forma de que tú vayas creciendo y avanzando y de que tú te vayas desarrollando es que tú estés bajo la cobertura de alguien que haya sido llamado por Dios, y que a través de la dirección de Dios tú puedas ser edificado, tú puedas ser perfeccionado en la palabra, en el conocimiento de Dios, y cada día vayas
creciendo en el Señor. Para eso Dios estableció los ministerios. Dios a los que llama los capacita y los equipa, y los equipa y los capacita para que ellos a su vez puedan enseñar, adiestrar y entrenar también a otros. Pablo se lo dijo a Timoteo: te encargo que lo que has aprendido de mí, también eso les enseñes a otros, de igual forma o de igual manera. Ahora bien, es muy importante que la iglesia nunca pierda el reconocimiento a la autoridad espiritual. El plan maestro de Satanás es desenfocar a los creyentes de su cobertura espiritual, porque es lo mismo que pasa cuando un pastor tiene un rebaño y tiene sus ovejas, y hay una oveja que se aísla de todas del rebaño y se va a otro lugar, pero entonces todas están juntitas y el pastor puede verlas. Pero cuando viene el lobo a atacar las ovejas, no las va a atacar a las que están en grupo, ataca a la que está aislada y sola. Él no va a atacar a las que están en el montón, porque se va a hacer un alboroto y se va a descubrir todo. Pero Él va a atacar a la que está desconectada por allá, a la que se quedó apartada por allá. Por eso, de alguna forma Dios ha diseñado esto para que la gente entienda que tiene que mantener una conexión espiritual con su pastor, con su cobertura, con su padre espiritual, con su mentor o con su maestro, como usted quiera llamarlo. Pero debe haber una conexión espiritual, no una conexión en la carne. No hablo de esto. Hablo de que cuando pueda enseñar esta palabra, usted abra su corazón, abra su espíritu y se siente edificado cuando yo le enseño la palabra del Señor. Aleluya. Es la forma que Dios ha diseñado esto. Créame, no es una idea del hombre. No fue que a alguien se le ocurrió, bueno, ponerlo. No, Dios le habla a Moisés y le dice: bueno, Moisés, tú vas a guiar a este pueblo. Y hay unas palabras muy fuertes que se dicen allí. Y Dios le dice a Moisés: yo voy a ser tu Dios, y tú vas a reflejar, tú le vas a reflejar a ellos, para cuando ellos te vean a ti, me vean a mí. Yo voy a ser tu Dios y tú vas a reflejarme a mí, a ellos. Por eso es que había una diferencia entre Moisés y el pueblo. Y entonces a continuación hay una serie de versículos bíblicos. El peor desastre de una iglesia hoy desmembrada, una iglesia totalmente descoyuntada, se debe a la falta de honra, se debe a la falta del reconocimiento a la autoridad de líderes que dan su vida por el servicio y por el ministerio. Aleluya. Le decía a alguien esta semana, ¿sabe qué? Muchos pastores no tienen el apoyo de mucha gente de su iglesia. La gente que tiene con ellos no los apoya. El pastor quiere emprender, el pastor quiere levantarse y establecer el reino, quiere ensanchar, quiere establecer una visión más amplia, pero la gente que tiene no les ayuda. Son los primeros que frenan todo, son los primeros que critican todo, son los primeros que murmuran todo, son los primeros que andan atacándolo todo. Para que una iglesia avance tiene que haber una conexión entre ustedes y el pastor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Él llamó pastores, maestros, evangelistas, profetas para perfeccionar a los creyentes, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para servir a Dios. Yo quiero ayudarte para que tú le sirvas mucho más y mucho mejor a Dios, para que tú le entregues un mejor servicio a Dios. Por eso dice: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia dice la edificación, habla del crecimiento espiritual.
Hay creyentes que no crecen nunca porque no están bajo una cobertura. Aun cuando están en una iglesia, no están bajo la cobertura del pastor de esa iglesia. Tú tienes que recibir y aceptar que estás bajo una cobertura. Si no te gusta la que tienes, busca una. Pero lo que no puedes es pretender andar sin cobertura, porque si no tienes cobertura no tendrás crecimiento. Voy a repetirlo porque no me escuchó. Si no tienes cobertura, no tienes crecimiento. Porque en este verso, a fin de perfeccionar, déjenmelo en la pantalla, a fin de perfeccionar a la iglesia, o a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del servicio a Dios, para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento del creyente y del cuerpo de Cristo. Mucha gente estancada, mucha gente que no avanza ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿Cuántos años tienes tú yendo a una iglesia o visitando una iglesia, pero tú nunca has decidido sembrarte en un lugar y decir: yo estoy bajo la cobertura de alguien? Ahora usted me dirá: pastor, pero yo me siento bien así, porque es mejor sentirse. Y escúcheme, le voy a decir algo. Mi Señor Jesús, siendo Jesús, cuando vino y a empezar su ministerio, lo primero que hizo antes de sanar un enfermo, antes de levantar un muerto, antes de multiplicar cualquier cosa, antes de hacer un milagro, lo primero que vino a hacer mi Jesús es que se sometió al ministerio de Juan el Bautista. Viene Juan y lo ve que viene caminando en el Jordán. Porque escúcheme, Juan y Jesús eran primos. Elizabeth era pariente cercana de María. Recuerden que cuando María estaba encinta, también Elizabeth estaba por dar a luz. Cuando María entró a la casa cuando María entró a la casa de Elizabeth, el vientre de Elizabeth saltó adentro, la barriga saltó, y entonces la barriga de María también saltó, que era más chiquitita. Y entonces ahí es donde la palabra dice que la Biblia dice que se le declaró una palabra que la agarraron como una repetición: tú eres bendita entre todas las mujeres. Pero sucedió, ¿sabe por qué? Porque hubo una conexión de barriga con barriga, o hubo una conexión de visión con visión. La visión de Jesús se conectó a la visión de Juan. Y eso es lo que sucede cuando tú estás sentado en esa silla y yo te estoy predicando. Hay quienes se conectan, hay quienes se están alimentando, pero hay quienes no están entendiendo nada. Por eso no hay cambio en tu vida, por eso no hay avance en tu vida, por eso no hay crecimiento en tu vida. Es mejor que vayas a un lugar, pero que estés conectado en el lugar donde tú estás. Aleluya. Bueno, luego crecieron. Nació primero Juan, después nació Jesús. Andaban chiquititos corriendo, jugando trompo y metra y todo eso cuando estaban chiquititos. Luego que fueron más grandecitos, un día Juan el Bautista le dice a su papá Zacarías, le dice: papá, tengo ganas de comer grillo con miel. Muchacho, ¿estás loco? Sí, papá, quiero comer grillo con miel. Y desde ahí Juan el Bautista lo que empezó a comer todos los días fue grillo y miel, o langostas y miel. Y el hombre agarraba grillos tostados y los masticaba, y todo el mundo se quedaba escandalizado, porque el profeta Juan el Bautista, luego un día le pareció al papá vestido con una piel de camello. El papá le dice: mi muchacho se está volviendo raro. Un día Juan Bautista le dice: yo no puedo vivir más aquí, me voy a las montañas, me voy a los solos, y se fue, y se olvidaron tal vez, no se vieron Jesús, y no se vio nunca más Juan el Bautista y Jesús. Cuando viene, ya estaban mayores, ya estaban un poco adultos. De pronto tenían una barba que le ayudaba a que el rostro no se conociera tanto. Pero cuando Juan está bautizando en el Jordán, que estaba bautizando para el perdón de pecados y para el arrepentimiento, viene Jesús y se acerca y camina elegantemente por el Jordán. Cuando Juan ve a Jesús, pasó lo mismo que pasó en la barriga de María y de Elizabeth. En la misma forma que se conectaron las barrigas, en ese momento Juan lo mira y lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y empezó el hombre tomado por el Espíritu Santo a decir: este es el hombre el cual le habló y profetizó el profeta cuando dijo que vendría uno después de mí que bautizaría con Espíritu y Santo y fuego. Y empezó a decir: en el cual yo no soy digno de desatar su calzado. Y Juan el Bautista le está dando un tremendo reconocimiento a Jesús. Le está diciendo: Él es el Hijo de Dios, Él es el enviado, Él es el Mesías y Él es el Todopoderoso. Y nadie pues le va a llegar ni a los talones a Jesús. Jesús baja, saluda a Juan, le dice: hola primo, ¿cómo estás? Tenía tiempo que no te veía, y ese vestido de camello que tienes. Viene y Jesús le dice a Juan: escúcheme, le dice: Juan, vengo a ti para que tú me bautices a mí. ¿Qué? Le dice: ¿qué? Acabo de dar este anuncio que tú eres, y yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de tu pie, y tú eres el más grande que yo, tú eres el profeta, tú eres el enviado de Dios. Yo sencillamente soy un mensajero delante de tu faz. Yo solamente soy un enviado delante de ti, pero tú eres más grande que yo. ¿Cómo tú me pides que yo te bautice a ti? Juan le dice: ahora yo quiero más bien que tú me bautices a mí. Jesús le dice: mira Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Y es allí donde viene el reconocimiento de autoridad. Si Jesús se somete al ministerio vigente del tiempo, que era el ministerio de Juan, Jesús no le dijo: bueno Juan, quítate tú y me voy a poner yo, porque aquí yo soy el más grande que todo. Aquí yo tengo más unción, yo tengo más llamado que tú, yo tengo más autoridad que tú. No, sencillamente Jesús vino y se sometió a Juan. Le dijo: bautízame Juan. Juan le dijo: no puedo bautizarte, chico, porque tú eres más grande que yo. Tal vez no lo dice la Biblia, pero Jesús le dijo: pero tú fuiste primero y yo respeto la línea. Dios te envió a ti delante de mí, y es necesario que cumplamos toda justicia. Cuando usted no se somete a su cobertura, usted está caminando en injusticia. Cuando usted no es capaz de decir: bueno, yo voy a estar bajo una cobertura. Ese es el problema de la gente que le gusta de andar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. El problema no son las iglesias, el problema es que ellos no quieren estar bajo autoridad. Cuando se sienten bajo autoridad se van y dicen: nos vamos a meter en Maranata porque allí a nadie le ponen cuidado. Aleluya. Pero si Jesús se sometió al ministerio de Juan, ¿quién eres tú para no someterte al ministerio que Dios te está poniendo? ¿Quién eres tú para no reconocer el ministerio que Dios puso frente a ti, para que te enseñara, para que te diera la palabra de Dios? Increíblemente, luego dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Cuando lo estaba bautizando en agua, lo zambulló, lo sumergió. Dice la Biblia, escúcheme, dice la Biblia que los cielos se abrieron. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Se reposó sobre él. Se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O en otras palabras, este es mi muchacho que me causa alegría a mí, que me da gozo a mí, que me da gusto que sea mi hijo, porque está cumpliendo toda justicia en la tierra. Y aun cuando tiene la autoridad para estar sobre otros, se metió bajo la autoridad de otros. Lea su Biblia. Cuando Lázaro se levantó de la tumba y salió el muerto de 3 días de muerto hediondo casi, no se abrió el cielo. El Padre no habló. Cuando la hija de la viuda se levantó, que estaba muerta también. Cuando Bartimeo recibió la sanidad. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Cuando Jesús convierte el agua en vino. Nunca registra la Biblia que los cielos se abrieron. Pero se sometió a una autoridad y los cielos se abren. Tú vas a lograr más reconociendo la autoridad que Dios te puso. Tú vas a lograr más estando bajo esa autoridad. Porque en el momento que tú lo haces, la unción también se conecta y se transfiere. La autoridad que Dios le ha dado y la gracia que le ha dado a un ministro también se la pasa a cualquier creyente de igual forma.
Porque no es que un pastor sea más que una oveja, no es que un pastor sea más que un creyente. No, somos iguales delante de Dios. Dios no tiene acepción de personas, pero los principios de Dios son inviolables. Por eso es que Pablo, cuando hablaba de Filimón y cuando envía la carta a Filimón, Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel, y cuando estaba preso, Pablo se ganó un alma y le predicó a Jesucristo. Y entonces empezó a discipularlo y a pastorearlo ahí en la cárcel. Pero un día le dijeron a Filimón: Filimón, aquí está tu carta de libertad, eres libre. Pasado mañana firman la sentencia y sales de la cárcel. Entonces Pablo le dijo: ahora yo te voy a hacer una carta a ti. Y esta carta que yo te voy a hacer a ti va a abrirte puertas donde tú vayas. Y empezó Pablo a escribirle una carta a una iglesia y decía: aquí envío a mi hijo Filimón, quien lo he engendrado de mis prisiones. Y cualquier deuda que él tenga, pónganla a mi cuenta, yo lo pago. Y lo envío como si fuera yo mismo. Y recíbanlo a él como ustedes me reciben a mí. Y usted se da cuenta que el estar bajo cobertura nos da cierta gracia, nos da cierta autoridad delante de Dios, delante de las tinieblas, delante de cualquier opresión demoníaca. Los que menos tienen autoridad espiritual son los que menos se sujetan y se someten. Por eso la Biblia registra unos discípulos ambulantes en Hechos 19, que dicen que eran de los hijos de Seba, que esos muchachos creían que podían llevar el evangelio a la ligera. No se congregaban, no tenían autoridad, no tenían ninguna cobertura, sino que andaban ambulantes o deambulantes. Dígale a su hermano: hermano, siémbrate en un lugar. Aleluya. Aleluya. Créame que lo que le estoy diciendo es el grave problema de la iglesia a nivel de toda Latinoamérica. No me gustó aquí, me voy para allá. No me gustó allá, me voy para allá. No me gustó en ninguna parte, me quedo solo. Y ya de ahora en adelante yo mismo me voy a pastorear, yo solo. Aleluya. Pero el diseño de Dios fue diferente. La iglesia es un grupo de creyentes que se reúnen con el fin de adorar, de exaltar a Dios, de ser edificados bajo el fundamento de la palabra de Dios. Y estos discípulos ambulantes de Hechos 19, dice la Biblia que estos discípulos se encontraron con un endemoniado. El endemoniado estaba terriblemente echando espuma, echando chispa. El endemoniado estaba, y ellos se le enfrentaron al endemoniado. Le dijeron: ahora te vamos a echar fuera, demonio. Vamos a reprenderte y echarte en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Usted no tendría necesidad de a veces llamarme por teléfono: pastor, venga a echar fuera este demonio que no quiere salir. Porque se supone que usted debe tener la misma autoridad, la misma fe, la misma unción. Pero para eso se necesita una conexión espiritual. Pero respondió el espíritu malo y les dijo: Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién o quiénes sois? En otras palabras, ¿de dónde rayos salieron ustedes? Aleluya. Empiece a tener identidad. Empiece a tener usted y diga: yo estoy sembrado en un ministerio, en una iglesia. Si es aquella, es aquella. Y si es esta, es esta. Pero usted tiene que estar definido de la piedra de donde tú fuiste cortado. Aleluya. 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 Gracias, Señor. En este tiempo he escuchado los disparates más. Algunos dijeron: yo me congrego en Enlace, me dijeron el otro día. Ah, sí. Qué chévere.
Y mi diezmo y mi ofrenda van para enlace. Ningún problema que usted siembre un ministerio tan poderoso que está predicando a nivel de todo el mundo. Es la televisora más grande de todo el mundo, con su satélite propio. Llega y alcanza a diferentes continentes. Poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en enlace es fácil porque cuando no te gusta lo apagas. Aquí no, que tienes que calártela. Dice la Biblia que el mismo endemoniado reconoció que ellos no estaban bajo autoridad. En algún momento te va a hacer falta estar bajo autoridad. En algún momento tú vas a necesitar. Gloria a Dios. Porque aún los peores impíos que están en aprieto van y buscan a algún pastor. Pastor, mire, necesito que haga una oración. Ore por nosotros. La cosa está terrible, estamos atribulados, estamos pasando un momento fuerte. Pero no se trata de eso, se trata de que recibas una cobertura, recibas un espíritu de estar bajo autoridad. Voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren someterse bajo una autoridad de parte de Dios? Eso es. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. A Pablo lo conozco. Pablo es un hombre que está bajo autoridad. A Jesús lo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Mientras unos solamente existen, otros están viviendo para un fin especial. Mientras muchos se pierden en su vacío, unos están pensando en cómo sacarlos de allí. Mientras unos bailan para su propio deleite, otros lo hacen con un motivo más alto. Mientras alguien solo piensa en alcanzar sus propias metas y sueños, hay quienes se esfuerzan por construir un mejor país. Mientras miles pierden cada minuto de sus vidas en nada, otros miles no están dispuestos a perder ni un segundo. Mientras unos levantan su bandera de egoísmo, otros decidieron olvidarse de ellos mismos para acordarse de otros que están olvidados. Mientras muchos solo observan, otros están haciendo la diferencia. Mientras miles desde sus asientos admiran una labor, otros decidieron ser protagonistas de una historia que cambiará al país por completo. Mientras muchos vagan sin rumbo, otros ya tienen su ruta establecida. Mientras alguien está escuchando la canción de un famoso, otros están haciendo famoso un nombre, el nombre de Jesús. Mientras millones pierden su vida, multitudes ya la hallaron. Únete ya a este equipo ganador de almas y sé parte de la más grande experiencia del cambio para nuestra Venezuela.